Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis reacción de Ado con la canción Crimen y Castigo. Así que sin más, nos vamos a ir allá a ver qué nos transmite Ado después de la intro, claro. Acordate que si te gusta este tipo de contenido, podés hacer un tuki en suscripción. Bueno, ¿vamos directamente allá? Dale, claro. ¡Qué misterio! ¡Wow, wow! La equilibrista vocal, como le digo yo, porque tiene una voz que parece que está como al borde del abismo y nosotros estamos abajo viendo con vértigo a ver lo próximo que va a hacer. Es maravillosa la voz de Ado, por Dios. Yo acá me puse la letra en japonés y en español para poder entender bien. Con una voz desequilibrada, por decirlo de alguna manera, al borde de la desesperación, con una voz un poco scream. How Wosasu, bueno, algo así, en la calle Yamate, que es una calle de Tokio, de la mañana señalando la ley, y después, muy suavemente, con voz de susurro, tirando la caja de cenizas del cigarrillo. Eso podría significar algo así como que está desesperada y por eso usa esa voz un tanto creaking, como crujida, cruje, su vida está crujida y tira la caja llena de cenizas. Tira sus cenizas que pueden ser un amor, puede ser una desesperanza, las cenizas de lo que fue metafóricamente en la caja de cigarrillos. Sigamos. ¡Wow, Ado! ¡Ay, Dios! Suave. Ay, Dios, no puedo ir tan rápido y no sé si puedo seguir tanto la letra. Bueno, igual al principio era como que estaba con esa misma desesperación, ¿no? Con esa misma desesperación, con esa voz que es crujida, con esa voz crujida, y después el estribillo. Después el estribillo. Básicamente no vamos a leer toda la letra porque si no nos vamos a meter en una letra muy larga, pero bueno, Crimen y Castigo en la letra repite sobre todo en la parte del estribillo, repite la súplica de no amar los gritos inquietantes ni mirar hacia el futuro, sugiriendo un deseo de permanecer en el presente, que sería, ¿no?, un poco el estribillo, quizá porque el futuro no ofrece nada mejor. Y esta petición de vivir en el ahora se intensifica con la demanda de ser tocada y de ser reconocida en la actualidad. O sea, es como una especie, no contradicción, sino de vivir el hoy, no dejar para mañana. Y también está como en esta desesperación. Sigamos mirando porque, bueno, yo no me quiero ir adelantando tampoco sobre la letra porque tampoco la escuché. Voy por ahí, ¿no? Porque habla muchas cositas y su voz va correlativamente con lo que va pasando. Ella se desespera y cruje. No llega un scream, cruje. Y de pronto susurra, te amo, llorando solo en la noche buscando el camino, pero es en vano. ¿Me explico?
ver si me puedo dar cuenta, porque es muy difícil con el idioma, ¿no? Acá. Ahí decía, llama mi nombre correctamente, toca mi cuerpo, admite que esto es todo lo que necesitas. Mitómete, sí, admite lo que me necesitas. Te amo, llorando, solo a la noche, buscando el camino, pero es en vano. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Portamentos! Dios mío, Dios mío. Usa portamentos, a ver dónde es que los hizo. Eh, eh, no, 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 no. Supongo que es incluso la silla de espera en la estación no proyecta tu sombra. ¡Wow! ¡Qué frase esa! ¡Ay, cómo rompe la voz! Me perdí, chicos, acá. A ver si me puedo... Tuchito, me perdí. Bueno, en esa parte me perdí. Pero creo que es me parece que es el estribillo. Es muy difícil. Pero bueno, no importa. ¿De qué trataba? Sabemos que ella utiliza metáforas urbanas y referencias culturales para pintar un cuadro de aislamiento total del conflicto interno que ella tiene, y la canción puede interpretarse como un comentario sobre la lucha personal contra las expectativas sociales y también la búsqueda de autenticidad que tiene ella en un mundo en que parece totalmente indiferente de los gritos silenciosos de sus habitantes. Es un mensaje muy poderoso que tiene Ado. Siempre, hasta ahora, en todas sus obras, son maravillosas. Y usa una música que es wow. Yo creo que esta canción no es de ella, sino que es un cover, pero le pone su impronta, que es esta cosa de el equilibrismo vocal que le digo yo, que la hace única. Ella se apropia de la canción. Estoy segura que si escucho la original, que me pueden dejar en cajita de comentarios de quién es y si quieren que la analice. Ya, bueno, la letra no, a mí se me hace muy difícil, pero vieron que yo voy de a poquito, yo tengo mi paciencia y lo voy haciendo porque me interesa. Creo que es el esqueleto de toda canción. Es saber qué es lo que están contando, porque si no, no sé por qué utiliza los recursos vocales que usa, por qué grita, por qué usa un scream, por qué usa un susurro, por qué no es así que de pronto porque se le antojó hizo un grito. No, está gritando por desesperanza, está susurrando porque siente vergüenza, está susurrando porque siente que nadie la oye. Tiene un sentido todo. ¡Ah! Es un flip. ¡Qué buen solo! Además tiene muy buenos guitarristas, sonidos en general, ¿no? Los instrumentistas en general. Tiene un guitarrista que es maravilloso, hace unos solos maravillosos. Escuchen este solo, wow. Pianísimo. La voz, volumen bajo. Vibrato. Ay, Dios, no sé qué dijo porque ya me perdí, pero hizo en una parte, hizo un vibrato bien marcado como una ola, muy, muy marcado a propósito. Vaya a saber qué fue la frase, lástima que no, ya no lo pude seguir, llegó un punto que se me fue de las manos, pero algo quiso marcar, quizá me lo pueden decir ustedes, ¿qué quiso marcar en esa palabra donde marcó tanto el vibrato? El vibrato. ¡Oh!
eso, ¿no? Pero ella lo hizo bien, 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 con una voz crujiente y vibrada. A mí me sale más bien lírico. Em, y bueno, y de pronto en pianísimo, pianísimo es la dinámica baja, el volumen bajo, baja del volumen y de pronto sube y hace ese vibrato. ¡Wow! Hermoso. Ari volvió al estribillo. Ay, Dios mío, qué impresión, ahí gritó. Y también, o sea, hizo un scream. Y también antes me olvidé que hizo un flip, que es cuando hacen, ah, que hacen como una colita para arriba. No sé si lo toma el micrófono porque cuando hago un agudo me lo mutea para salud auditiva del resto. Pero es muy interesante también. También usó ese recurso vocal que es muy hermoso, muy hermoso. Siempre me ubico mal, perdón. Ah. Ay, ahí fue increciendo la última palabra. Fue el final, ¿no? Sí. Toca mi cuerpo, admite que esto es todo lo que necesitas. Mi tómete era lo último. Mi tómate. Y se apagó. Igual, sollado. Impresionante. Pianísimo. Comienza de nuevo. En la calle Yamate. Me ubiqué otra vez. Comenzó al principio. ¡Ay, qué portamento! ¡Ay, qué sensual! ¡Ay, qué bueno! Es como medio blues esta parte. Muy sensual. ¡Wow! ¡Qué final! ¡Qué final! En la calle Yamate de la mañana señalando la ley, tirando la caja de cenizas del cigarrillo. Hoy tampoco hay lugar para poner los pies. La pequeña habitación consciente la soledad. Hoy otra vez mis perras, perdón, es una casa, esto es como un canal pet friendly, le dicen, amigo de los perros. Bueno, es así. Esto, bueno, fue justamente como comenzó, volvió a terminar, ¿no? Hermosa, hermosa composición, muy sensual la composición y muy, a su vez, como ella nos tiene acostumbrados. Eh, para la reflexión, para la reflexión, tal cual, para la reflexión. Ella nos les da con su voz una expresión única a las canciones que yo escuché. Y son temas de reflexión, para que cada uno interprete lo que les parece, ¿no? Esta canción es un cover, las otras también me parece, no sé si todas si eran de ella o eran covers todas, pero elige temas que sean de reflexión y que uno se quede pensando. Eso es muy interesante. Me encanta Ado, realmente. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Acá les dejo los links por si les gusta. Acá les dejo. Si tienen ganas de ayudar al canal. Y bueno, también les dejo hagan un tuki, mi recuerdo, para que se suscriban al canal. Así sigo haciendo cosas de Ado o del artista que le guste. Me dejaron un par más.
Si quieren, déjenme nombres, déjenme links, porque yo no conozco los artistas actuales de allá. Hay muchos, si yo busco, hay muchos, pero yo no sé quiénes son los famosos. Y puedo llegar a poner a alguien que no es famoso. Entonces, tiene que ser alguien que le guste a la mayoría. No a uno, a la mayoría. Fíjense a quién está allá recontra popular. Bueno, ese. Así que bueno, les mando un beso muy grande. Espero que les haya gustado mucho la reacción. Y los quiero. Nos vemos en la próxima reacción. ¡Mua! Chau, chau.